Pepe Aguilar le pega tremenda paliza a Nodal. Quédate hasta el final para ver el preocupante estado de salud de Nodal. La mañana había amanecido tranquila, como cualquier otra, pero para Ángela, esa calma era más una máscara que una realidad. Algo en el aire le resultaba extraño, como si una presencia invisible estuviera empujándola hacia el borde de una revelación que no podía anticipar. Cristian, su esposo, se había levantado temprano, como solía hacerlo, y ahora se encontraba en la sala, revisando su teléfono con una expresión concentrada pero neutral. Esa misma neutralidad era lo que inquietaba a Ángela. Había algo en él, una energía diferente, una tensión que no podía identificar pero que estaba segura de que estaba ahí. Voy a salir un rato. Tengo unas cosas que hacer, dijo Cristian, rompiendo el silencio de la mañana. Su tono era casual, casi despreocupado, mientras se ponía la chaqueta que había dejado colgada en la silla. Ángela, que estaba en la cocina preparando café, lo observó desde la puerta con una mirada que intentaba parecer relajada, pero en el fondo analizaba cada detalle de sus movimientos. Cristian había estado actuando extraño durante las últimas semanas. Salidas repentinas, llamadas que tomaba en voz baja o simplemente fuera de la casa, excusas que parecían improvisadas pero que siempre sonaban convincentes. ¿Algo importante?, preguntó ella, fingiendo un tono casual mientras dejaba la taza sobre la mesa. No, nada del otro mundo. Solo unos recados, respondió él con una sonrisa que, aunque cálida, le pareció más ensayada de lo habitual. Cristian salió, cerrando la puerta con un sonido que resonó en la casa como si marcara el inicio de algo inevitable. Ángela permaneció en la cocina, inmóvil, con las manos apoyadas en la mesa, sintiendo como una mezcla de inquietud y determinación se apoderaba de ella. Durante semanas, había intentado ignorar esa voz en su cabeza que le decía que algo no estaba bien, que algo se le escapaba. Pero esa mañana fue diferente. Era como si un interruptor se hubiera activado en su interior, impulsándola a buscar respuestas, a enfrentarse a lo que fuera que Cristian estaba ocultando. Suscríbete solo si amas a Kazu y sobre todo a Inti. Se dirigió al despacho de Cristian, un lugar al que rara vez entraba porque él siempre lo había tratado como su espacio personal. La puerta estaba cerrada, pero no con llave. Ángela la empujó lentamente, como si esperara que al otro lado hubiera algo que no estaba preparada para ver. El despacho estaba impecable, casi demasiado perfecto, con los libros alineados simétricamente en las estanterías y el escritorio sin un solo papel fuera de lugar. Todo parecía normal, pero esa misma normalidad era lo que la hacía desconfiar. En la mesa del comedor, recordaba haber visto una pequeña llave que Cristian había dejado olvidada días atrás. Corrió a buscarla, y cuando volvió al despacho, la introdujo en un cajón del escritorio que parecía ligeramente desgastado por el uso. El clic de la cerradura al abrirse hizo que su corazón latiera con más fuerza. Dentro encontró una caja de madera, simple pero cuidadosamente trabajada, con una superficie pulida que reflejaba la luz tenue de la lámpara. La levantó con cuidado, sintiendo su peso, y la colocó sobre el escritorio. Abrió la caja con dedos temblorosos, y lo que encontró dentro hizo que se le helara la sangre. Había fotografías, perfectamente organizadas, cada una guardada en sobres etiquetados con fechas recientes. Las imágenes mostraban a Cristian en lugares desconocidos, rodeado de personas que Ángela jamás había visto antes. En algunas fotos, estaba de pie junto a un hombre mayor, vestido con un traje impecable, su expresión tan inescrutable como intimidante. En otras, aparecía junto a un grupo más numeroso, todos en un ambiente que parecía exclusivo, como si formaran parte de una reunión secreta. Había algo en esas miradas, en esas posturas, que irradiaba poder y secreto. Suscríbete si amas a Nodal. Debajo de las fotos, encontró una libreta encuadernada en cuero, cerrada con una tira que rodeaba cuidadosamente sus bordes. Ángela desató el lazo con cuidado y comenzó a hojear las páginas. Estaban llenas de notas escritas a mano en la caligrafía inconfundible de Cristian. Había nombres, direcciones, fechas, incluso números que parecían coordenadas. Algunas palabras estaban subrayadas, otras rodeadas por círculos. Una página en particular llamó su atención porque, entre un mar de palabras garabateadas, apareció su propio nombre, Ángela. Estaba subrayado varias veces y conectado mediante flechas a palabras que helaron su sangre: decisión, riesgo, prioridad. El aire en la habitación parecía haberse vuelto más denso, sofocante. Ángela dejó caer la libreta sobre el escritorio, incapaz de procesar lo que acababa de leer. Pero su curiosidad, mezclada con el miedo,
la llevó a seguir buscando. Revisó el fondo del cajón, palpando con cuidado, hasta que descubrió un compartimento oculto. Dentro había un sobre grueso, lleno de billetes de distintas monedas, euros, dólares, incluso yenes. La cantidad era descomunal, imposible de justificar como algo rutinario. Junto al dinero, había un pasaporte. Al abrirlo, se encontró con la cara de Christian, pero el nombre era otro, Samuel Vargas. Su mano comenzó a temblar mientras pasaba las páginas, viendo los sellos de países lejanos en los que Christian nunca había mencionado haber estado. Suscríbete solo si amas a Pepe Aguilar. El sonido de un auto acercándose la sacó de su trance. Ángela corrió a guardar todo como estaba, asegurándose de no dejar rastro de que había estado ahí. Cerró la puerta del despacho y regresó a la cocina, donde se quedó inmóvil, tratando de calmar su respiración. Cuando Christian entró en la casa, su sonrisa despreocupada y sus palabras amables la golpearon como un recordatorio de que estaba viviendo con un extraño. Esa noche, mientras él dormía profundamente, Ángela no pudo cerrar los ojos. Su mente iba a 1000 por hora, repasando cada detalle de lo que había encontrado. Las fotos, la libreta, el dinero, el pasaporte falso. Nada tenía sentido, pero todo apuntaba a algo mucho más grande de lo que podía imaginar. ¿Quién era realmente Christian? ¿Qué estaba haciendo? ¿Y por qué su nombre aparecía en esas páginas? Decidió que no podía enfrentarlo directamente. Si Christian era capaz de guardar secretos tan grandes, probablemente también era capaz de mentirle sin pestañear. Tendría que ser más astuta, más cuidadosa. A la mañana siguiente, cuando Christian volvió a salir con otra de sus excusas, Ángela tomó una decisión: no descansaría hasta descubrir la verdad, sin importar lo que tuviera que hacer para conseguirla. El cajón, ligeramente entreabierto, parecía una trampa silenciosa que contenía más de lo que se veía a simple vista. Ángela había entrado en ese despacho sin intención de encontrar nada fuera de lo común, pero ahora, su corazón latía con tal intensidad que sentía que los golpes reverberaban en sus oídos. Allí, sobre un fondo de madera pulida que todavía tenía el aroma tenue de barniz, descansaba un papel. Era hermoso en su simplicidad, decorado con bordes de rosas que parecían pintadas a mano, y junto a él, una pluma estilográfica descansaba con una mancha de tinta fresca en la punta. Algo en la disposición de los objetos gritaba urgencia, como si la escena hubiera sido abandonada apresuradamente. Ángela tragó saliva, sintiendo como sus manos comenzaban a sudar. Se acercó al escritorio con pasos lentos, casi temiendo que cualquier movimiento brusco pudiera romper la calma aparente de la habitación. Sus dedos temblaron al tomar el papel, y por un instante consideró dejarlo donde estaba. ¿Qué derecho tenía a indagar en algo que claramente no estaba destinado a ella? Pero había algo en su interior que no podía ignorar, una corazonada que la empujaba a continuar. El peso de la intuición era tan abrumador que apenas se dio cuenta de que ya estaba desplegando la carta. La primera línea fue suficiente para congelarla en su lugar: querida Casu. El mundo pareció detenerse. El aire se volvió más denso, y sus ojos recorrieron las palabras con una mezcla de incredulidad y horror. Era como si cada frase contenida en ese papel cobrara vida, como si cada palabra hubiera sido diseñada para destruirla. Intentó leer rápido, pero algo la obligó a detenerse, a absorber el significado de cada oración. Hoy siento que necesito escribirte lo que no puedo decirte en persona. Todo esto que vivimos es una fachada, una mentira. Mi corazón siempre ha sido tuyo. Un nudo se formó en su garganta. Una mentira. ¿Todo? Su mente se resistía a procesar lo que leía, pero sus ojos no dejaban de avanzar, como si estuvieran atrapados en un hechizo macabro. Las palabras parecían susurrarle secretos que nunca quiso escuchar, cada frase desgarrándola un poco más. Y aunque estoy atrapado en esta situación, no dejo de soñar con estar contigo y con nuestra hija. El papel comenzó a temblar en sus manos. Sus dedos, ahora crispados, lo sostenían con tal fuerza que los bordes se doblaron ligeramente. ¿Nuestra hija? Esa frase resonaba en su mente como un eco interminable. Ángela sintió como el suelo bajo sus pies desaparecía, como si todo lo que conocía se desmoronara en un instante. Había sido traicionada antes, había conocido el dolor, pero esto era una traición de otro nivel, una herida que atravesaba su alma. Sus ojos se detuvieron en la última línea, y su mundo, ya tambaleante, se derrumbó por completo. Casu, siempre te amaré.
La carta cayó de sus manos, deslizándose suavemente hasta el escritorio. Ángela apretó los labios, tratando de contener el grito que amenazaba con escapar de su garganta. Su cuerpo entero temblaba, no solo de rabia, sino de una mezcla abrumadora de emociones, humillación, incredulidad, dolor. Las lágrimas comenzaron a acumularse en sus ojos, pero ella las obligó a quedarse ahí, negándose a mostrarse vulnerable, incluso estando sola. Se quedó mirando la carta durante lo que pareció una eternidad, el silencio de la habitación pesando sobre ella como un juicio. Finalmente, respiró profundamente, tratando de recuperar algo de control. Sus movimientos eran lentos, deliberados, mientras volvía a colocar la carta exactamente como la había encontrado. Ajustó cada detalle, asegurándose de no dejar rastro de su intromisión, pero antes de cerrar el cajón, sacó su teléfono del bolsillo. Sus manos aún temblaban mientras enfocaba la cámara. La luz del flash iluminó brevemente el papel, y el sonido del obturador rompió el silencio. Tomó varias fotos, asegurándose de capturar cada línea, cada palabra que había destruido su confianza. Guardó el teléfono en su bolsillo y cerró el cajón con un cuidado casi obsesivo, como si al hacerlo pudiera encerrar también el dolor que sentía. Salió del despacho con pasos lentos, cada uno de ellos pesado, como si arrastrara el peso de su propio corazón roto. El pasillo, normalmente acogedor con su suave iluminación, ahora le parecía interminable. Cada sombra en las esquinas le parecía una amenaza, un recordatorio de la oscuridad que acababa de descubrir. Al llegar a su habitación, cerró la puerta con suavidad y se apoyó contra ella, sintiendo como sus piernas comenzaban a fallarle. Finalmente dejó que las lágrimas cayeran, pero no por mucho tiempo. Se permitió unos segundos de vulnerabilidad antes de limpiarse el rostro con la manga de su blusa. No. Esto no se quedará así. Se sentó en el borde de la cama, sacando su teléfono para mirar las fotos una vez más. Cada palabra que había leído ahora estaba grabada en su memoria, pero verlas en la pantalla hacía que todo se sintiera más real. Su mente, ahora en un estado de hiperactividad, comenzó a trazar un plan. No podía simplemente enfrentarse a Christian sin estar preparada. Él era astuto, sabía cómo manipular las situaciones, cómo dar la vuelta a las cosas para salir ileso. Si iba a enfrentarlo, necesitaba estar lista. Pensó en llamar a su padre. Pepe Aguilar siempre había sido su roca, un hombre que no toleraba la injusticia y que protegería a su familia a toda costa. Pero algo la detuvo. ¿Era el momento adecuado para involucrarlo? Sabía que una vez que su padre supiera la verdad, no habría marcha atrás. Christian no solo sería confrontado, sería completamente destrozado. Y aunque parte de ella deseaba verlo sufrir, otra parte quería manejar esto por su cuenta. Miró su reflejo en el espejo de la habitación. Lo que vio la sorprendió. Allí estaba una mujer herida, sí, pero también una mujer que no estaba dispuesta a rendirse. Había fuego en sus ojos, una determinación que no podía ignorar. Esto no ha terminado, Christian. No sabes con quién te has metido. Christian Nodal regresó tarde aquella noche, arrastrando consigo la aparente calma de un hombre que creía tener todo bajo control. La casa estaba en penumbra, iluminada solo por la tenue luz de una lámpara en la sala. Los sonidos del exterior se filtraban débilmente, el murmullo distante de los autos, el silbido suave del viento que agitaba las hojas en el jardín. Parecía una noche como cualquier otra. Al entrar, cerró la puerta con un leve chasquido, colgó su chaqueta en el perchero y dejó caer las llaves sobre la mesa, provocando un eco metálico que resonó en la quietud. Ángela estaba sentada en el sofá, con las piernas cruzadas y un libro en las manos que no estaba realmente leyendo. Su postura era aparentemente relajada, pero su mirada, fija en la página frente a ella, estaba vacía. Cuando escuchó los pasos de Christian acercándose, levantó la vista y esbozó una sonrisa que no llegó a sus ojos. Era una máscara cuidadosamente construida, diseñada para ocultar el torbellino de emociones que la consumían. Christian, por su parte, no notó nada extraño. Su mente estaba ocupada en otros asuntos, ajena a las señales sutiles que delataban el estado interno de Ángela. «Hola, amor», dijo Christian con naturalidad, inclinándose para besarla en la frente. «¿Cómo estuvo tu día?» «Bien, tranquilo», respondió ella, cerrando el libro con calma y dejándolo sobre la mesita de centro. «¿Y el tuyo?» «Agotador, pero productivo». «Nada fuera de lo común», contestó, encogiéndose de hombros mientras aflojaba el nudo de su corbata.
Su tono era despreocupado, como si no tuviera ninguna carga emocional que lo perturbara. Ángela lo observó con atención, estudiando cada movimiento, cada gesto. Había algo en la ligereza de su actitud que la enfurecía, pero se esforzó por mantener su expresión serena. No era el momento de confrontarlo, no todavía. Durante la cena, Christian hablaba de temas banales, anécdotas de su día, planes futuros, pequeños detalles sin importancia. Ángela, en cambio, apenas probó bocado. Jugaba con el tenedor, empujando los alimentos de un lado a otro del plato, mientras su mente procesaba la información que había recibido. Había demasiadas piezas que aún no encajaban, demasiadas preguntas sin respuesta. Christian notó su falta de apetito y frunció ligeramente el ceño, pero no insistió. Estaba acostumbrado a que Ángela tuviera días en los que parecía distraída, sumida en sus propios pensamientos. Lo que no sabía era que esta vez, su aparente distracción tenía un propósito claro. Mientras él hablaba, Ángela lo observaba como si buscara algo, cualquier indicio que confirmara sus sospechas. Pero Christian era un actor consumado, y su comportamiento no delataba nada. ¿Seguro que estás bien?, preguntó finalmente Christian, rompiendo el silencio incómodo que se había instalado entre ellos. Sí, solo un poco cansada, respondió ella rápidamente, forzando una sonrisa. No quería que él supiera lo que realmente pasaba por su mente. No todavía. Esa noche, mientras Christian dormía profundamente, Ángela se sentó en la sala con las luces apagadas. La pantalla de su teléfono iluminaba su rostro, reflejando la intensidad de su concentración. Escribió un mensaje con dedos firmes, aunque su corazón latía con fuerza. Papá, tenemos que hablar. Christian nos ha traicionado, pero quiero que vengas mañana con los chicos. Esto no se va a quedar así. El mensaje se envió en cuestión de segundos, y no tuvo que esperar mucho para recibir una respuesta. Pepe Aguilar, conocido por su carácter fuerte y su lealtad inquebrantable hacia su familia, no era alguien que tomara estas cosas a la ligera. Hija, con los Aguilar no se juega. Estaremos ahí temprano. La respuesta era breve, pero para Ángela, contenía todo lo que necesitaba saber. No estaba sola en esto. Su familia la respaldaría, y juntos se asegurarían de que Christian enfrentara las consecuencias de sus acciones. A la mañana siguiente, el ambiente en la casa era extrañamente tranquilo. Christian se levantó con una sonrisa relajada, sin sospechar que algo estuviera mal. Se preparó una taza de café y revisó su teléfono mientras el aroma del café recién hecho llenaba la cocina. Cuando escuchó el sonido de un auto acercándose y estacionándose frente a la casa, no pensó nada al respecto. Caminó hacia la puerta con una actitud despreocupada, asumiendo que sería una visita cualquiera. Al abrir la puerta, se encontró con Pepe Aguilar y sus hijos, Leonardo y Emiliano, quienes descendieron del auto con pasos firmes. Sus expresiones eran sombrías, sus ojos fijos en Christian con una intensidad que lo hizo retroceder un paso. La atmósfera cambió al instante. Christian trató de mantener la calma, forzando una sonrisa mientras extendía la mano en un gesto de saludo. Pepe. Qué sorpresa verte por aquí tan temprano. ¿Todo bien?, preguntó, intentando sonar casual. Pepe no respondió de inmediato. En lugar de eso, sacó su teléfono, y sin decir una palabra, se lo mostró a Christian. La pantalla mostraba fotos de una carta, un documento que Christian reconoció al instante. Su rostro se congeló, y la sangre pareció drenarse de su rostro. Intentó articular algo, cualquier cosa que pudiera explicar lo que estaba viendo, pero las palabras se le atascaban en la garganta. Yo, puedo explicarlo, balbuceó finalmente, su voz temblorosa. Pepe levantó una mano, silenciándolo de inmediato. Su voz, cuando finalmente habló, era baja pero cargada de una furia contenida que hacía temblar el aire. Con mi familia no se juega, Christian. Pensaste que no nos enteraríamos, pero aquí estamos. Y ahora, vas a enfrentarte a las consecuencias. Antes de que Christian pudiera reaccionar, Leonardo y Emiliano se movieron con rapidez. Lo sujetaron por los brazos, inmovilizándolo mientras él trataba de resistirse. Su corazón latía con fuerza, y el pánico se apoderó de él. Espera. Por favor, escúchenme. Esto es un malentendido. Gritó, pero sus súplicas cayeron en oídos sordos. Pepe dio un paso adelante, observándolo con una expresión de desprecio antes de asestarle un golpe directo al rostro.
El impacto resonó en la sala, seguido de un jadeo ahogado de Christian. Cada golpe que le siguió estaba cargado de rabia, de una ira acumulada que no podía ser contenida. Christian intentó defenderse, pero estaba completamente superado. Su mente corría, buscando desesperadamente una salida, pero no había escapatoria. Ángela observaba todo desde el pie de la escalera, su rostro inexpresivo mientras sus ojos seguían cada movimiento. No había lágrimas en sus ojos, solo una determinación fría. Christian, el hombre que una vez había confiado, ahora yacía en el suelo, roto y derrotado, rodeado por el eco de su traición. El aire dentro de la habitación era pesado, casi irrespirable, saturado con una tensión que parecía electrificar cada rincón. Los gritos que resonaban con furia descontrolada habían llenado el espacio hasta que parecía que las paredes mismas iban a colapsar. Ángela, paralizada durante un instante eterno, observaba con ojos desorbitados cómo el caos se desataba frente a ella. Sus piernas parecían ancladas al suelo, incapaces de moverse mientras su mente intentaba procesar lo que estaba sucediendo. A pesar del rugido de voces y el sonido sordo de los golpes que caían una y otra vez, lo único que Ángela podía escuchar era el frenético latido de su propio corazón, que retumbaba en sus oídos como un tambor de guerra. Christian estaba en el suelo, tendido de lado, con el rostro girado hacia el suelo frío y polvoriento. Su cuerpo se retorcía débilmente, como si intentara inútilmente levantarse, pero cada intento era sofocado por un nuevo golpe que lo devolvía a su posición inicial. Su camisa, rasgada y manchada de sangre, colgaba como un trapo sobre su cuerpo magullado. La sangre se mezclaba con el sudor, creando un rastro de pequeñas gotas que manchaban el suelo a su alrededor. Había algo profundamente impactante en la fragilidad que transmitía en ese momento, una vulnerabilidad que jamás habría mostrado bajo otras circunstancias. Christian, el hombre calculador y frío, ahora reducido a poco más que una figura rota. Pepe, con la respiración pesada, se irguió sobre él como un depredador que acaba de abatir a su presa. Sus puños, aún apretados, temblaban por la intensidad del momento, mientras pequeñas gotas de sangre caían de sus nudillos al suelo. Sus ojos, normalmente calculadores y llenos de la calma fría que lo caracterizaba, ahora eran los de un hombre al borde del abismo. Había furia en ellos, sí, pero también algo más oscuro, una mezcla de satisfacción y vacío. Su camisa, antes perfectamente planchada, ahora estaba arrugada y cubierta de manchas. Parecía ajeno al caos que lo rodeaba, concentrado únicamente en el cuerpo destrozado de Christian. Ángela sintió como algo dentro de ella se rompía. Había sido testigo de muchas cosas en su vida, cosas que habrían hecho tambalear a cualquiera, pero esto era diferente. Había algo profundamente personal, desgarrador, en la escena frente a ella. Finalmente, el grito que había estado luchando por salir se abrió paso desde lo más profundo de su pecho. «¡Paren!», gritó con toda la fuerza que le quedaba. Su voz cortó el aire como una cuchilla, deteniendo el movimiento en seco. Todos los ojos se volvieron hacia ella, pero Ángela no les prestó atención. Su mirada estaba fija en Pepe, quien seguía de pie sobre Christian como si todavía estuviera decidiendo si dar el golpe final. El silencio que siguió fue ensordecedor. Pepe levantó la cabeza lentamente, sus ojos se encontraron con los de Ángela, y por un momento, la habitación pareció congelarse en el tiempo. Sin embargo, en lugar de responder, simplemente levantó una mano, indicando a los demás que se detuvieran. Los hombres que lo rodeaban retrocedieron de inmediato, aunque la tensión en sus cuerpos dejaba claro que estaban listos para actuar de nuevo si se les daba la orden. Ángela no perdió tiempo. Corrió hacia Christian y cayó de rodillas junto a él. Su corazón latía desbocado mientras sus manos temblorosas intentaban evaluar la gravedad de sus heridas. La sangre cubría gran parte de su rostro, y su respiración era superficial, como si cada inhalación fuera un esfuerzo monumental. «Llama a una ambulancia», ordenó con un tono firme, aunque su voz se quebró al final. Miró a uno de los hombres que aún estaban allí, pero cuando no obtuvo respuesta, gritó con más fuerza. «Llama a una ambulancia ahora». El sonido de su desesperación pareció sacarlos de su aturdimiento, y uno de ellos se apresuró a sacar su teléfono. Mientras tanto, Ángela intentaba mantenerse tranquila, pero era imposible. Cada vez que miraba el rostro de Christian, algo dentro de ella se retorcía. No podía evitar sentir una mezcla de emociones contradictorias, furia por la traición que había descubierto, culpa por lo que acababa de suceder y un dolor profundo que no sabía cómo procesar. Los minutos que siguieron fueron un borrón de movimientos frenéticos.
Los paramédicos llegaron rápidamente, entrando con una eficiencia que parecía incongruente con el caos emocional que dominaba la habitación. Trabajaron con rapidez, levantando a Christian en una camilla mientras Ángela observaba impotente desde un lado. Su mente estaba en blanco, incapaz de concentrarse en nada más que en el sonido constante de los monitores que ahora acompañaban a Christian. Mientras lo subían a la ambulancia, Ángela dio un paso hacia adelante, como si quisiera seguirlos, pero algo la detuvo. Quizás fue el peso de la culpa, o tal vez la sensación de que, de alguna manera, no tenía derecho a estar allí después de lo que había pasado. Se quedó de pie en el umbral de la puerta, observando cómo las luces rojas y azules se alejaban en la distancia, llevándose a Christian hacia un destino incierto. Esa noche, la casa estaba más silenciosa de lo que jamás había estado. Ángela se encerró en su habitación, cerrando la puerta detrás de ella con un golpe que resonó en el vacío. Se dejó caer en la cama, pero no encontró consuelo. Sus pensamientos eran un torbellino de imágenes y emociones que no podía controlar. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Christian, cubierto de sangre, con los ojos desenfocados y llenos de un dolor que no había podido disimular. Recordaba el sonido de los golpes, el eco sordo que hacía cada impacto, y sentía que algo en su interior se quebraba una y otra vez. Mientras tanto, en el hospital, Christian flotaba entre la conciencia y la oscuridad. Su cuerpo estaba al límite, pero su mente, aunque confusa, seguía activa. En los momentos de lucidez, pensaba en todo lo que había salido mal, en las decisiones que lo habían llevado a ese lugar. Había creído que tenía el control, que todo estaba bajo su dominio, pero ahora, postrado en una cama de hospital, se daba cuenta de lo frágil que había sido su plan desde el principio. Ambos estaban atrapados en sus propias tormentas, separados por kilómetros pero conectados por el mismo dolor. Las repercusiones de esa noche apenas comenzaban, y aunque ninguno de los dos lo sabía, las decisiones que tomarían en las horas siguientes determinarían el curso de sus vidas de maneras que aún no podían imaginar. La tragedia no había terminado, apenas comenzaba a desplegarse en toda su magnitud.